Estaba pensando que sin querer empezamos hace un tiempo una serie llamada El propósito del encierro. ¿Sí? Digo sin querer porque la verdad es que no estaba planificado. En realidad, hace unos domingos atrás comenzamos con otra serie llamada Todo se resuelve en el altar. Y quizás algunos se van a acordar un par de mensajes que pudimos compartir en el edificio, pero después empezó este tiempo. Y sin dejar de hablar del altar, entendimos que era un altar dentro de casa. Y así comenzó esta nueva serie que estamos predicando ahora, que se llama Encierro con propósito. Y toda esa serie, obviamente, ustedes la pueden buscar ahí en el canal de YouTube. El primer mensaje se llamaba justamente así, El encierro con propósito. Un segundo mensaje se llamó Sin temor a la oscuridad. Bueno, todo eso lo pueden buscar en el canal. Y hoy quiero leerles un pasaje y con este pasaje comenzar, o seguir adelante con la serie, pero comenzar con un tema porque no vamos a poder terminarlo en esta transmisión, nos llevará seguramente una o dos transmisiones más. Pero este pasaje está en el capítulo 1 del libro de Ageo, así que si tenés tu Biblia ahí y querés acompañarme, voy a estar leyendo en Ageo capítulo 1 los 10 primeros versículos. Es muy probable que para la mayoría de ustedes este sea un texto conocido, pero vamos a tratar de sacarle el jugo para este tiempo, ¿sí? Porque la verdad es que yo estoy releyendo este pasaje en este tiempo y con este contexto y entendiendo algunas cosas que son para este tiempo, ¿sí? Allí la palabra del Señor dice que el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa, yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo el Señor lo he dicho, ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Este mensaje del Señor, que a propósito fue el primer mensaje en muchos años, porque si bien hubo algunos profetas contemporáneos a Ageo, hubo algunos anteriores a Ageo, pero Dios hablaba con estos profetas a ellos directamente. Pero esta es la primera vez en muchos años en que el Señor le habla al pueblo y a personas específicas, como por ejemplo los gobernantes, ¿sí? Con este tipo de palabras. Otro día les explicaré por qué pasó tanto tiempo. Pero este mensaje del Señor contiene algunas cosas negativas. Lo leímos recién. Dice, ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo.
Por culpa de ustedes los cielos han retenido la lluvia, la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. No quiero detenerme en estas cuestiones negativas, porque la verdad que el tiempo que estamos viviendo ya está manifestando algunas cuantas de estas cosas negativas, que son desagradables, son incómodas, pero todas estas cuestiones incómodas para nosotros en este tiempo son manifestación de una actitud bien específica de la cual el Señor habla en este pasaje, y esa actitud es el abandono de la casa del Señor. El abandono de la casa del Señor. Y yo quiero estar tranquilo en que ustedes que están viendo esta transmisión, este video, están entendiendo bien cuando digo casa del Señor. No estoy hablando de un edificio, ¿sí? Dios nunca pensó en habitar en edificios. Dios sí habló le habló a alguno de sus hombres de la antigüedad para que le construyan edificio, pero lo hizo con la única razón, el único motivo de que puedan entender, todos en su pueblo puedan entender que Dios quiere habitar en un lugar específico, pero no se trata de los edificios, se trata del corazón de cada uno de nosotros, se trata de nuestra vida integralmente, ¿sí? Dios quiere habitar en nosotros. Así que cuando hablamos de la casa del Señor, no hablamos de un edificio, hablamos de nosotros. Muchas veces hemos dicho en nuestras reuniones, en nuestras charlas, en nuestras predicaciones, que el Señor, ni bien apagamos la última luz del edificio, se va con nosotros. Él no se queda ahí. Él no está, como a veces quizás hemos escuchado, ¿no? Esperando que volvamos al próximo domingo. No es así. Dios se va con nosotros a cada lugar donde nosotros lo llevemos. Así que me quiero quedar tranquilo en esto de que todos estamos entendiendo de que la casa del Señor, que ahora se nos reclama no estar edificada, somos nosotros mismos. Dios siempre quiso encontrar un lugar donde habitar, y ese lugar siempre es nuestro corazón. En el caso de esta gente que vivía con Ageo, el pueblo que lo rodeaba decía: todavía no es tiempo, todavía no es conveniente construir la casa de Dios. Y si analizamos el contexto en el que ellos estaban viviendo, y sí, podríamos decir que no era conveniente, pero la verdad es que es bastante difícil pensar en un tiempo conveniente para trabajar en nuestra edificación personal, en construir la casa del Señor en nosotros. Es bastante difícil. Yo traté, mientras armaba este mensaje, de encontrar un momento que sea ideal para construir esa relación con Dios. Y la verdad que es muy complicado que todos los elementos necesarios se den y al mismo tiempo, ¿sí? Que sea el tiempo adecuado para hacer la obra de Dios, que además en ese tiempo no pueda meterse el enemigo para estorbar nuestra relación con Dios, y que además tengamos todos los recursos a mano. O sea, unir todo eso es bien complicado. Así que esperar el tiempo ideal es bastante utópico, pero eso era lo que estaba haciendo este pueblo, el pueblo de los judíos. Y uno se mete en su historia y sí, en efecto, la situación no era ideal. Había mucha oposición, dice la historia. Ustedes pueden leer después no solamente Ageo, sino el contexto histórico, ¿no? Los demás libros de la misma época. Y sí había oposición de parte de los samaritanos. Digamos, el ámbito internacional no era bueno, no era favorable para ellos, y realmente había una crisis económica en toda la tierra, especialmente en donde ellos estaban habitando. Esta palabra fue dada al pueblo que había vuelto de Babilonia, de la esclavitud, a Jerusalén, ¿sí? Y en esa tierra entonces había toda esa situación de sequía, que como el Señor lo dijo, esa sequía tenía que ver con que ellos abandonaron al Señor. O sea, como abandonaron al Señor, el pueblo decía, el Señor no nos oye, entonces atendían menos todavía a Dios y la sequía continuaba. O sea, se había armado todo un círculo
un círculo vicioso en el cual ellos habían entrado y así estaban las cosas. La tierra, el tiempo, los recursos, nada era ideal y ellos terminaron diciendo, no es conveniente ahora trabajar en la casa de Dios. Pero Dios no aceptó que hubiesen razones para no construir su templo, su casa. Él seguía buscando meterse en el corazón del pueblo. Y ellos tenían que entender que Dios necesita un lugar donde ser reconocido, donde ser exaltado. Por eso este reclamo. Él no acepta que hubiesen demasiadas razones para que no sea un tiempo conveniente. Leemos esta historia y encontramos, o por lo menos yo encuentro algunas frases que me llaman la atención. La primera de esas frases, este pueblo, dice el Señor cuando habla con el profeta. No dice mi pueblo, no dice el pueblo de Dios, dice este pueblo. Y esa frase me da la pauta de que se había levantado una barrera entre Dios y el pueblo. O sea, la actitud del pueblo había levantado una barrera entre el pueblo y Dios. Y todos sabemos, una barrera no solamente divide, sino que además una barrera impide, por ejemplo, que lleguen los recursos de un lado hacia el otro. Ellos necesitaban los recursos de Dios, pero su actitud había levantado una barrera, los recursos de Dios no estaban llegando. Una barrera impide la comunicación. Y era tiempo en que la voz de Dios para ellos, la verdad es que era indispensable, pero al estar la barrera en el medio, la voz de Dios no llegaba y por lo tanto no había sabiduría en ellos para tomar decisiones. Bueno, creo que esto también nos explica a nosotros, ¿no? ¿Por qué tantas veces no tenemos ideas creativas para tiempos de crisis como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora? O lo que creemos que hay que hacer definitivamente no resulta, ¿no? Nos equivocamos una y otra vez. Bueno, este mensaje obviamente es para nosotros. Y creo que también nosotros hemos levantado una barrera con el Señor. Y esa barrera está impidiendo que nos lleguen sus recursos. Una segunda frase que me llama la atención de este texto es la frase casas artesonadas, ¿sí? Casas adornadas. Y que ahí aparece en el versículo 4, ¿no? Y este texto nos está mostrando que ellos, además de no ocuparse del templo del Señor, estaban construyendo sus propias casas. Pero no solamente construían sus casas, sino que además las adornaban. Así es como ellos usaban su tiempo, ¿sí? Adornando sus propias casas, y por eso es que llega el reclamo del Señor. Bueno, Jerusalén estaba pasando por una crisis económica, como les dije hace un rato, pero la verdad es que no todos los que habitaban ahí estaban mal económicamente hablando. En ese cautiverio en Babilonia, no a todos les había ido mal, a muchos judíos les había ido bien. De hecho, habían vuelto de la cautividad con muchos recursos, con riqueza. El tema es que ahora esa riqueza la estaban usando para adornar sus casas. O sea, tenían con qué pagar el adorno de sus casas. Así que yo me anoté en mis apuntes esto que me llamó mucho la atención, ¿no? El pueblo tenía dinero, tenía tiempo y tenía deseos de invertir en su propia casa. Pero no tenía ni tiempo, ni dinero, ni deseo para invertir en la casa del Señor. ¿Sí? Por eso el reclamo. Y en tercer lugar, lo que me llama la atención es el objetivo por el cual ellos habían vuelto. Se suponía que ellos habían vuelto a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero ahora se estaban ocupando, como recién decíamos, de construir y adornar sus casas. Entonces la tercera cosa que me llama la atención es que sus prioridades habían cambiado. Sus prioridades habían cambiado. Dios dejó de ser su prioridad. Si es que en algún momento fue cierto que se volvían a Jerusalén para empezar una tarea de reconstrucción del templo donde había que adorar a Dios, pues entonces ahora esa prioridad ya no estaba. Ya no era lo primero para ellos. Y
otra vez podemos entrar en, no sé, en conjeturas, ¿no? Quizás esto se debía a la oposición de los samaritanos, quizás se debía a la situación internacional. Bueno, lo que sea, pero Dios no acepta ninguno de esos argumentos y entonces viene su reclamo, porque ellos abandonaron sus propósitos originales, sus propósitos iniciales. Y creo que el punto principal de todo esto no es condenar a aquellos que adornan sus casas. A la mayoría de nosotros nos gusta adornar las casas. Nosotros, en nuestros encuentros, insistimos en que tengan linda su casa, no importa si con mucho o con poco, pero que la adornen, que la tengan bien presentable. Pero eso nunca debe ser nuestra prioridad. Y ese es el reclamo de Dios. El reclamo de Dios no es el adorno en tu casa. El reclamo de Dios es que el adorno de tu casa sea prioridad, esté antes que ocuparte de tu relación con Dios. Y entonces es como se desencadena todo esto. Esa falta de poner a Dios primero hizo que, ahora ellos se encontraran en ese círculo de crisis del cual no podían salir. Las cosas no le iban bien y aunque tuviesen trabajo, el ingreso no alcanzaba. Se quejaban de absolutamente todo. Bueno, ahora vamos a ver eso específicamente. Pero, ¿por qué entran en ese momento de crisis? Porque sus prioridades fueron desordenadas. Así que ahí viene la exhortación de Dios y la primera exhortación de Dios, que es la que te quiero dejar en esta noche, está en el versículo 5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos. Esa es la exhortación que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Literalmente, es como que Ageo en aquel tiempo se paró delante del pueblo y le decía, deténganse, reflexionen, piensen en lo que está sucediendo, piensen en lo que les está pasando, piensen en por qué les está pasando. Piensen en qué están ocupando su tiempo, su dinero, en qué están ocupando su vida. Piénsenlo, medítenlo. Esa es la reflexión a la que estamos siendo llamados nosotros también en este tiempo. Por supuesto, hubo otras oportunidades en que Dios también les demandó que mediten en sus caminos, pero como en esta oportunidad, el pueblo tampoco se tomaba el tiempo suficiente para meditar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? En cada una de esas oportunidades paró la maquinaria, le paró la historia, Estaba recordando algunos de esos eventos, por ejemplo, cuando Dios habla con Oseas, en tiempo de Oseas, Dios le dijo a ese profeta que iba a llevar a su pueblo al desierto, para volver a enamorarlo. Yo me ponía en el lugar, ¿no? Ese pueblo, quién sabe qué estaba haciendo, en qué negocios andaba, cuál era su rutina diaria, y de pronto un día todo se paró y todo el mundo afuera, al desierto. Y Dios lo llevó ahí para enamorarlo otra vez. Pensaba en aquel personaje tan conocido, Jonás, al que Dios le habló y le pidió algo bien específico. Pero Jonás, terco, duro de mente, ¿sí?, agarró para otro lado. Entonces, ¿qué hizo? Dios se metió en su historia, le paró la historia y le tuvo que hablar en el vientre de un pez, de un gran pez. ¿Se acuerdan de esa historia? Este mismo pueblo del cual estamos leyendo ahora, en su momento Dios les hizo un par de reclamos, ¿no?, con respecto sobre todo al cuidado de la tierra, porque Dios les había dado mandamientos para que siempre les fueran bien, pero ellos no siguieron con esos mandamientos. Entonces dijo, muy bien, si ustedes no pueden hacerlo, entonces afuera. Y los llevó 70 años cautivos ahí en Babilonia, ¿sí? ¿Para qué? Para que definitivamente terminen obedeciendo sus mandamientos. Es decir, son muchas las veces en que Dios se mete en la historia del hombre y de la mujer para parar su historia, parar la vorágine en la que va, para decirle, bueno, necesito
que te sientes, necesito que medites, necesito que reflexiones, porque no todo te está yendo bien en este tiempo y quiero que te des cuenta por qué. Obviamente, creo que ya no hace falta que le explique nada más. Estamos entendiendo por qué Dios se metió en nuestra historia ahora, ¿no? Dios se metió en nuestra historia porque hace tiempo que Él nos venía diciendo, como pueblo de Dios, ahora no solamente hablo de la iglesia al camino, hablo de todo el pueblo de Dios, hace tiempo que Dios venía diciendo, reflexionen, piensen, hay cosas que no están haciendo conforme a mi voluntad y nosotros no le prestamos atención. Y yo sé que muchos ahí del otro lado deben estar asintiendo con la cabeza ahora, ¿no? Porque han sentido el llamado de Dios a meditar, a reflexionar, pero seguimos adelante. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se metió en nuestra historia. Y ahora tenemos esta situación en la cual Dios nos dice, encerrate en tu habitación, necesito encontrarme con vos. Por eso es que en la Iglesia del Camino hemos entendido que este encierro es con propósito. Por eso hemos entendido que no tenemos que estar en casa encerrados viendo películas y nada más, o jugando a las cartas, o limpiando, como decíamos en el mensaje pasado, simplemente ocupándonos de que ahora por fin puedo ocuparme de mi casa. No, porque ese fue el reclamo de Dios al pueblo en época de Ageo. Dios tiene un propósito para este tiempo y es que nos encontremos con Él. Insisto, como dijimos en el mensaje anterior, no es que no puedas limpiar tu casa ahora. Por supuesto que te va a sobrar tiempo para hacer algunas cosas, pero la prioridad en este tiempo es encontrarte con el Señor. El reclamo del Señor ahora no es distinto al reclamo de aquel pueblo. Creo que si pudiese yo preguntarles directamente, ¿cuántos me levantan la mano? Si han escuchado a Dios diciéndoles, mediten en sus caminos. Creo que muchos de ustedes me levantarían la mano. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo meditamos nosotros? ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? A veces el tiempo en el que en uno de nuestros cultos normales llamamos a la gente adelante para ministrar, a veces dura 5 minutos, a veces dura 10 minutos, a veces dura media hora. No sé cuánto fue el máximo al que llegamos, pero definitivamente digo, ese tiempo es suficiente para reflexionar en lo que Dios nos está diciendo. Creo que no importa tanto cuántos minutos lleva tu reflexión. Lo que importa es que esa reflexión te conduzca a un cambio de conducta. Si tu reflexión es de 5 minutos, pero tu conducta cambió, entonces con 5 minutos alcanza. Pero si tu reflexión fue de 1 hora, 2 horas, quizás te pusiste en ayuno y oración durante una semana entera, pero no cambiaste conductas, ese tiempo de meditación y de reflexión no sirvió para nada, o por lo menos no sirvió para los propósitos de Dios. Quizás te sirvió para bajar de peso, pero no sirvió para lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Por eso es que el llamado de Dios en este tiempo y el que hoy quiero dejarles a ustedes es este: mediten en sus caminos, pero esa meditación tiene que ser con un cambio de actitud, un cambio de actitud. Yo quisiera que no lleguemos al punto en el que llegó o al que llegó este pueblo. Fíjense ahí la relación entre meditación y las consecuencias de la no meditación que Dios nos deja ver en este pasaje, ¿no? El enfoque de la reflexión. Dios le dice, piensen, y en qué había que pensar para poder darnos cuenta si realmente sirvió la reflexión o no. Piensen en lo que les está pasando, dice Dios. Fíjense en su trabajo, ¿sí? El enfoque de la reflexión parece que es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que hace que demos fruto y Dios siempre viene a buscar fruto a nuestra vida. Así que enfóquense ahora en el trabajo, le dice Dios. Miren cómo les está yendo en su trabajo y vean que su trabajo no es productivo. Vean que lo que hacen no termina dando lo que ustedes esperan que den, ¿sí? El trabajo no es productivo. Pero bueno, parecía que el pueblo no entendía lo que le estaba pasando. Entonces Dios les hace reflexionar y le dice todavía más puntualmente, miren su siembra y su cosecha. Ustedes están sembrando, pero no están cosechando lo correspondiente a esa siembra.
Dios les habla acerca de la comida, dice, siempre se están quejando de que no tienen la comida suficiente. Dios les habla acerca de la ropa, dice, ustedes se quejan de que no tienen para cambiar su vestuario. Y Dios les habla acerca de su sueldo, dice, ustedes reciben un sueldo, pero pareciera que ese sueldo termina en un saco roto. Dios les llama la atención, como diciéndoles, ahora pregúntense por qué les está pasando todo eso. Y obviamente, inmediatamente Dios mismo se encarga de responder, de traer respuesta y de explicar por qué vienen esas dificultades y por qué ellos nunca pudieron alcanzar sus expectativas. Y lo hace, lo vemos ahí en el versículo 9. El Señor le dice, porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Como dijimos desde el primer instante, no se trata de que ya no te ocupes de tu casa. Se trata de que Dios tenga la prioridad en tus ocupaciones. No se trata de que tu casa sea más linda a partir de ahora de lo que era hasta hoy. Se trata de que tu relación con Dios sea más fuerte, sea absolutamente estable, sea una relación verdaderamente de intimidad, sea una relación de todos los días y hasta podríamos decir de cada hora. Quizás hasta ahora esa relación con Dios no fue así. Quizás tu relación con Dios, bueno, a lo mejor era diaria, pero no suficientemente fuerte. O quizás tu relación con Dios era de una vez a la semana, o de una vez al mes, o de cada tanto cuando te apretaba el zapato. Dios está reclamando eso. Dios dice, yo les paro la historia, les freno la maquinaria para que se den cuenta de que yo tengo que ser su prioridad, yo tengo que ser primero. Entonces, hay algunas lecciones que nosotros aprendemos de esta historia y con esto quiero ir terminando, pero préstame atención, por favor, a estas lecciones. No son mías, estamos sacándola de esta historia que leímos, ¿no? La primera lección es que debemos reconsiderar nuestras prioridades. Revisemos qué está en primer lugar en nuestra vida, qué está en primer lugar en nuestro pensamiento. Frente a esta crisis, ¿qué es el primer pensamiento que surge en nuestra mente? Nuestra primera preocupación, ¿cuál es? Ver cómo subsistimos después de 10 días, 15 días, 40 días sin trabajar, sin producir. Por favor, recordad lo que Marina hace unos minutos atrás nos decía en el momento de ministrar la ofrenda. Dios se está ocupando, pero si Dios no es tu prioridad, ni te vas a acordar de que Dios se está ocupando o de que en todo caso Dios se puede ocupar. Así que primera lección, reconsiderar nuestras prioridades. Dios debe tener la primera y más alta prioridad en nuestra vida. Segunda lección, la mano disciplinadora de Dios sigue activa. La mano disciplinadora de Dios sigue activa. Tenemos que entender esto y aceptarlo y vivir con esto. La mano disciplinadora de Dios sigue activa. Todo el tiempo sigue activa. A veces en nuestra carrera diaria, cometemos algunos errores, pero no sentimos la reprensión de Dios. Pareciera como que Dios nos dice, anda tranquilo, después arreglamos este asunto. Pero tenemos que ser conscientes de que la mano disciplinadora de Dios sigue activa. Pero esa mano disciplinadora de Dios que sigue activa tiene un propósito. Y ese propósito es hacerte conforme a la imagen de Cristo Jesús. Por eso Dios te disciplina, por eso Dios me disciplina, porque Él quiere hacernos a nosotros como a su Hijo Jesucristo. Su disciplina no es para tener miedo, no es para asustarse, no es para destruirte. Su disciplina es para hacerte como Jesús. Y creo que, si reflexionamos, para eso estamos, ¿no? Para reflexionar. Si reflexionamos en estos días en las características de la vida de Jesús, en cómo Él se movía, en cómo Él hacía bien a todos, en cómo el poder de Dios estaba sobre su vida y sanaba enfermos y liberaba endemoniados, en cómo Él podía confrontar el sistema religioso o el sistema de gobierno, lo que sea, y con autoridad se paraba. Si miramos todo eso, yo creo que todos terminaremos diciendo, sí, yo quiero ser como Jesús. Bueno, esa es la intención de Dios.
Por eso es que su mano disciplinadora no dejó de trabajar sobre tu vida. Sigue activa. Segunda lección que tenemos que aprender. Por favor, anótalo. No te olvides de esto. Tercera lección. La tercera lección tiene que ver con aquellas cosas que nosotros hacemos y nos ponemos a pensar y decir, bueno, pero yo lo que hago no es malo. Y probablemente lo que hagas no es malo. No es inmoral. Es más, es probable que lo que hagas ni siquiera sea antibíblico. Pero en este tiempo en que Dios está trabajando con nosotros, esta es la tercera lección. No debemos dejar que lo bueno tome el lugar de lo mejor. Porque quizá eso bueno en lo cual estás comprometido no es lo mejor que Dios tiene para darte. ¿Sabes que a lo largo de los años que llevamos trabajando, ministrando al pueblo de Dios y predicando su palabra y atendiendo a decenas y cientos de personas, hemos visto esto muchas veces? Gente que se estancó en lo bueno que hace, pero nunca pudo avanzar hacia lo mejor que Dios le quiere dar. Y entonces se han perdido dones, se han perdido ministerios, se han perdido llamados. Mucha gente se quedó estancado con un llamado poderosísimo de Dios, en el cual Dios los iba a usar tremendamente. ¿Pero por qué? Porque se quedaron con algo bueno que estaban haciendo en ese momento y no pudieron reconocer lo mejor que Dios traía a sus vidas. En este tiempo, la tercera lección sobre la cual tenemos que reflexionar es esto. Lo bueno en lo cual estás comprometido no estará obstruyendo el camino de lo mejor que Dios quiere ponerte delante tuyo. Este es tiempo de reflexión, es tiempo de meditación. Y espero realmente que lo podamos aprovechar. Digo que lo podamos aprovechar porque la verdad es que podemos pasarnos todo el día en casa en este tiempo de cuarentena. No sé cómo es en tu ciudad, pero por lo menos en la que vivo yo, hoy domingo no se podía salir ni a la vereda a saludar a un vecino. No debiéramos tampoco hacerlo. Pero por más que nos quedemos así una semana más, o un mes más, o 3 meses más, si todo esto no nos lleva a una reflexión con cambio de actitudes, no va a servir de nada. No quiero pensar que la decisión de que este virus de una vez por todas desaparezca del planeta tenga que ver con que algunos todavía no entendieron que es tiempo de meditar y de reflexionar. No quiero pensar que muchos habitantes de este planeta están sufriendo las consecuencias de una enfermedad que puede llegar hasta ser mortal simplemente porque algunos se han encerrado en su casa, pero sin reflexionar acerca de lo que Dios está demandando. La reflexión que Dios nos pide en este tiempo demanda un cambio de actitud respecto a Él, respecto a la edificación de su casa en nosotros. Venimos diciendo desde el primer día, cuando nos enteramos de todo esto, que este tiempo nos tiene que sacar distintos, nos tiene que sacar diferentes. No podemos salir igual que como entramos. Entonces, la reflexión a la cual estamos siendo llamados ahora es una reflexión que sí o sí nos tiene que conducir a un crecimiento en nuestra relación con Dios. Sí o sí. Será difícil, por supuesto. Yo creo que si no estuvimos practicando esto, pues encerrarse ahora en casa y encontrar los momentos para orar y encontrar el espacio para, no sé, leer su palabra, estudiar la Biblia, prestar atención a su voz, y va a ser bastante complicado, pero esa es la única opción que tenemos. Si queremos salir diferentes, salir distintos de este tiempo, no hay otra opción. Por eso, desde el principio te estoy diciendo, Dios frenó nuestra historia, no hay otra opción. Para Jonás no había otra opción. O iba a predicar a Nínive, que era donde Dios lo mandaba, o se quedaba en el estómago del pez. Para el pueblo en tiempo de Oseas, o se enamoraba a través de Dios, o se moría en el desierto. No hay opción. O sea, ahora o reflexionamos y hacemos un cambio de actitudes, o aquí nos morimos. Y ojo, no estoy diciendo que nos vamos a morir físicamente. No estoy diciendo ni siquiera que la enfermedad puede llegar a tocarte si no haces esto. No, porque ni siquiera es mi costumbre y además no sé si tengo el don para profetizar esto. Lo que estoy diciendo es que este tiempo,
Si no lo aprovechamos para reflexionar y cambiar algunas conductas, será un tiempo muerto. Y cuando salgamos de esto, la cosa irá quizá de mal en peor. La palabra del Señor es muy clara. Necesitamos reflexionar, meditar, pero a esa meditación acompañar cambio de conducta. Yo quisiera que en este tiempo no solamente decidas tomarte minutos específicos para reflexionar. Como te decía hace un rato, no sé si 10 minutos son suficientes. Quizás para algunos sí. Pero no te hablo de minutos. Te hablo, por ejemplo, de, no sé, hojas de un cuaderno. Se me ocurría que este tiempo de reflexión puede estar caracterizado porque habilites un cuaderno que a lo mejor tenés guardado por ahí en tu casa, uno de esos cuadernos de 45 hojas, ¿te parece? ¿Te parece bien? ¿45 hojas? Donde puedas empezar a tomar nota de lo que Dios te está diciendo. Pero no solamente tomar nota de lo que Dios te está diciendo, eso también lo vimos mucho. Hay mucha gente que anota lo que Dios le dice, pero ¿qué falta en ese cuaderno? Falta anotar lo que haremos nosotros. Así que el desafío es este, creo, entiendo, de parte de Dios con este pasaje. Que no contemos minutos, sino que contemos aquellas cosas que Dios nos pide y la respuesta a lo que Dios nos pide. Anotá en ese cuaderno qué pensás hacer acerca de lo que Dios te está pidiendo o ya te pidió, porque quizás frenó tu historia porque ya te había pedido algo y no estabas oyendo, no estabas obedeciendo. Este mensaje está muy lejos de ser un mensaje condenatorio. Por favor, no lo entiendas así. No es un mensaje que condena, es un mensaje que te saca adelante. Porque espero que sea un mensaje que, así como lo hizo conmigo, también abra tus ojos a darte cuenta por qué algunas cosas están sucediendo en tu vida, por qué algunas cosas no están sucediendo en tu vida. Y creo que todo eso tiene que ver con que no le hemos prestado atención a construir la casa del Señor en nuestro interior. Por favor, reflexiona, escribí lo que Dios te dice, escribí tu respuesta. Y aún te diría más, escribí el cómo te fue con la puesta en práctica. Quizá alguno diga, bueno, pero justo ahora lo tengo que poner en práctica, que estoy todo el día encerrado con mi familia, me da vergüenza, me da cosa, no sé por dónde empezar. Mira, yo tampoco, pero déjame que te diga esto. Si lo que pongas en práctica funciona en tu hogar, te puedo asegurar que va a funcionar en cualquier lugar. Si funciona en tu casa, cualquier cosa que cambies, funcionará afuera también. Pero tomate el tiempo de reflexión con cambio de actitudes. Me gustaría que, ahí donde estás, cierres tus ojos un momentito. Seguramente estás sentado, así que tranquilo, no te vas a caer, no te vas a marear. Pero deja el televisor que siga corriendo, deja el teléfono, la computadora que siga corriendo con esta transmisión, pero cerrá tus ojos un momentito porque quisiera que oremos en este tiempo. Que oremos particularmente por esto y que sobre todas las cosas consagremos este tiempo. En el nombre de Jesús te pido que consagres este tiempo. Y que le digas al Señor, Señor, este tiempo lo voy a dedicar a reflexionar, a meditar, a estar con vos, un buen tiempo de calidad como hace rato que no tenemos. Prometele al Señor que vas a darle la prioridad. Prometele al Señor que cuando te levantes a la mañana, lo primero que vas a hacer es buscar su rostro. Prometele al Señor que vas a tener un buen tiempo de buena calidad para orar con Él. Y si es posible, aún juntando a la familia para hacerlo, como estamos haciendo muchos de nosotros todos los días ahora, desde que sí o sí tenemos que estar en casa. Algunos de nosotros a veces llegábamos tan tarde a casa después de trabajar que no nos era posible juntarnos como familia. Ahora estamos todos los días, así que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Cualquier momento es bueno. A la mañana, a la tarde, a la noche, estamos todo el tiempo en casa. La mayoría de nosotros, ¿sí? Y si alguno tiene que salir a trabajar, pues en el momento que pueda, reúna a su familia. O hacerlo solo, como sea, pero dale prioridad al Señor. Consagra este tiempo, decirle, Señor, este tiempo va a ser para vos. Toma la decisión de prestarle atención a tu Creador, de prestarle atención a ese Dios que te está buscando, como la canción que escuchábamos justo antes.
de comenzar la transmisión. Porque a lo mejor esa era tu situación. A lo mejor estabas perdido, pero Dios te está buscando en este tiempo. Y le hablo especialmente a aquellos que quizá nunca se habían acercado a Dios o no se habían acercado tanto. Quiero que sepas que Dios frenó la historia de todos en el planeta para que todos entendamos que Él sale a buscarnos. Y a vos que nos estás viendo y que a lo mejor nunca tuviste una relación de intimidad con Dios, a vos que quizás estás escuchando una palabra como esta por primera vez en tu vida, quizás nunca tuviste un trato con Jesucristo, esta es tu oportunidad. Quiero decirte en el nombre de Él, que Él te está buscando. Él está buscando que te acerques, que Él quiere abrazarte. Mirá, no podés abrazar en estos días, no sé, espero que a tu esposa, a tu esposo sí, pero a lo mejor no puedes abrazar a tu amigo, no puedes abrazar a tu papá, a tu hijo, pero a Jesús con seguridad le puedes dar un buen abrazo. Así que decirle en el nombre de Jesús, decirle: Jesús, yo quiero que estés bien cerca mío. No puedo estar cerca de mucha gente en este tiempo, pero sí puedo estar cerca de Jesús. Abrirle tu corazón, invitarlo a entrar en Él, decirle: Jesús, te necesito, quiero que seas mi prioridad, quiero que seas primero. Y no solamente en este tiempo de crisis, quiero que seas primero siempre, a partir de ahora y hasta el final de mis días, que seas el primero. Espero que puedas hacer esta oración. Yo te bendigo para que la hagas. De hecho, ahora voy a orar enseguida por todos aquellos que están viendo la transmisión, pidiéndole al Señor que nadie endurezca su corazón frente a la demanda de Dios. Si sos de esos que estaban dedicándole más tiempo a sus propios asuntos que a los asuntos de Dios, por favor, en nombre de Jesús te pido, reflexionar sobre eso. Y que este tiempo sea un tiempo de cambio de actitudes. Empezar a revertir tus prioridades. Si lo tuyo estaba en primer lugar, hace que eso empiece a descender. O mejor dicho, hace que Dios empiece a crecer su nivel de prioridad en tu vida. Una vez más te pido, cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, nosotros consagramos este tiempo. Declaramos que este tiempo es un tiempo de encierro y de búsqueda de Dios. Es un tiempo que Dios mismo ha provocado, lo reconocemos, no lo provocamos nosotros, ni se nos imaginó en algún momento que llegaríamos a esto. Pero Dios lo provocó para que entendiéramos que Él quiere estar con nosotros, que Él quiere abrazarnos, que Él quiere ser prioridad de nuestra vida. Así que consagramos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, en tu nombre yo bendigo a aquellos que están tomando una decisión ahora mismo por hacerte primero en sus vidas. Oro por aquellos que están escuchando este mensaje y que quizás es la primera vez que escuchan un mensaje como este, para que ellos te reciban en su corazón y tu Espíritu Santo, donde estén ahora, les esté llevando el gozo de la salvación y les haga sentir un palpitar fuerte en su corazón, mostrándole que estás entrando justo ahora en sus vidas. Padre, aún te pido que aquellos que están enfermos ahora reciban sanidad en el nombre de Cristo. El poder del Espíritu Santo de Dios hace que donde estés, si hay alguna enfermedad en tu vida, recibas ahora mismo la sanidad. Y si hay aún una situación económica, que recibas respuesta poderosa de parte del Dios que lo gobierna todo, el Dios que maneja todo. Dios sigue en control de tu vida. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, con poder de su Espíritu Santo para resolver cualquier asunto. Padre, bendice a tus hijos en este tiempo. Hay hijos tuyos que también están preocupados, Señor, pero que como hijos tuyos también entendamos, reflexionemos, meditemos y te pongamos a ti primero, Señor. Te pongamos a ti primero. Este tiempo es para poner a Dios primero. Hoy, Señor, nos volvemos, conforme a tu reprensión, a meditar sobre nuestros caminos. Este tiempo de encierro ahora lo vamos a usar para meditar en nuestros caminos. Pero, Señor, que esta meditación nos conduzca a cambio de actitudes, de conducta, cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, declarando una vez más que Él está en control de todo. Pero Padre, no dejamos de pedirte como cada día que tú detengas esta enfermedad, que se seque ese virus que no tiene corona, que se seque de raíz, ese virus que quiso llamar la atención de todo el planeta. Hoy declaramos que no se va a llevar la atención, que la atención se la lleva
nuestro Dios creador, el Santo Padre, Jesucristo, es el que se va a llevar la atención de todo esto, porque declaramos que cuando esto pase, Jesucristo tendrá más hijos que nunca. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando ahora. Señor, bendigo a los que están del otro lado. Bendigo a aquellos que nos ven a la distancia. Bendigo a aquellos que verán el video quizás dentro de un rato o mañana o quién sabe cuándo. Los bendigo, que tu palabra que tiene poder los alcance. En el nombre de Jesús. Amén y amén.